Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es una bendición más para mí poder estar con ustedes en esta noche, en este su programa, una palabra viva y eficaz, compartiendo el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y vamos a continuar en esta noche meditando en la palabra del Señor como lo hacemos diariamente. De lunes a jueves y el día domingo, pero en este momento vamos a estar compartiendo lo que la palabra del Señor dice allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recordamos que cuando Pablo le escribía a los Corintios, le escribió porque estaba muy preocupado por cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Había sido informado por los de Cloé de algunas anomalías y Pablo decide escribir esta carta para exhortar a los hermanos a que vuelvan sus ojos al Señor. Y estamos hablando en estos últimos días, hemos venido meditando en el capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde está hablando acerca del matrimonio. Y hemos venido meditando acerca de lo que es el matrimonio, si debemos casarnos, si no debemos casarnos, si hemos de quedarnos solteros, si nos podemos separar, si no nos podemos separar. Y hemos venido viendo cómo el Señor nos enseña que nosotros debemos vivir en santidad. Y hoy vamos a continuar hablando acerca del matrimonio. Vamos a terminar este tema del matrimonio el cual Pablo está hablando. Él allí en el capítulo 7, él dice en el primer versículo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, o sea, de las inmoralidades sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Quiere decir con esto que a Pablo, la iglesia de Corinto le estaba pidiendo que les hablara acerca del matrimonio, cómo debería ser la vida del cristiano. Ahora hemos venido viendo que Pablo nunca en sus cartas ordenó a la iglesia que no se casara. Jesús nunca le pidió a sus discípulos que no se casaran. Y el propósito de Dios cuando creó al hombre y la mujer fue crearlos para que vivieran en unidad, que unieran el hombre con la mujer en una sola carne, que procrearan, que llenaran la tierra. Y ese ha sido el propósito del Señor desde el principio hasta nuestros días. Hoy el Señor no nos ha ordenado a que nos abstengamos de procrear o nos abstengamos de casarnos. No, por el contrario, Dios nos invita a tener que si nosotros no tenemos ese don de continencia, nos casemos, que formemos familias, que levantemos hogares sanos en el temor del Señor. Y ese tiene que ser el propósito de todo cristiano, de todo creyente en Adonai Yahshua Mashiach, de tener una familia y que esa familia crezca en el temor del Señor. Eso sería lo más saludable, lo más deseable en nosotros, de que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestras generaciones venideras fueran personas temerosas del Señor, sean personas que busquen de la presencia del Señor. Y para que esto suceda, entonces nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino, que dice la palabra del Señor, que aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Por lo tanto, ahora bien, estamos hablando entonces del matrimonio, estamos hablando más de la pareja, más profundamente de la pareja, de la unión entre un hombre y una mujer. Dice el apóstol Pablo que la persona que está casada manda no él, sino el Señor, que no se separe. El Señor mismo lo dice, que lo que Dios unió no lo separa el hombre.
¿Por qué lo dijo? Porque a él fue cuestionado por los fariseos, por los escribas, por los intérpretes de la ley, cuando le preguntaron que si era lícito que el hombre le diera carta de divorcio a su mujer. Y el Señor dice que al no ser por causa de fornicación, aquí la palabra fornicación que se utiliza cuando el Señor habla dice a no ser por causa de que haya un matrimonio entre personas muy cercanas de la familia que está prohibido por la palabra de Dios, entonces no se debe separar. Si hay unión entre personas con un grado consanguíneo muy cercano, es mejor que se separe. Pero lo contrario, no. ¿Por qué? Porque el que da carta de divorcio a su mujer y el que se casa con la mujer divorciada, dice la palabra, adultera, y la mujer adultera con él. Por lo tanto, lo que el Señor nos manda es que no nos separemos. Si es posible, no nos separemos. Y Pablo dice que si se separa, quédese sin casar. Por lo tanto, estas es las recomendaciones que el Señor le da a la iglesia. Dice, iglesia, ustedes tienen que procurar vivir conforme a la palabra de Dios. Usted entregó su vida al Señor, usted cambió su vida, ahora tiene que vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme al mundo. Entonces, ya habiendo visto esto de lo que Pablo está hablando acerca del matrimonio, vamos a continuar. Ayer hablamos que el Señor nos llamó a vivir en paz, a vivir una vida en paz, que tengamos paz, armonía. La palabra paz, la palabra shalom en hebreo, encierra un significado muy profundo. Es el significado de una paz interna, de una paz completa, de que todo esté andando perfectamente. Es mucho más profundo de la palabra que nosotros conocemos paz, que sería fin de un conflicto. Entonces, lo que el Señor está hablando es que nosotros vivamos en paz, que tengamos paz en la familia, con nuestro cónyuge, y también hemos sido llamados a vivir en libertad. En libertad, el ser libres. Hemos sido libres por Cristo. Hemos sido libres del pecado y de la muerte. Ahora ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya nosotros no hacemos lo que hacen los gentiles que no conocen al Señor, sino que ahora nosotros vivimos en el Espíritu y debemos pensar bien, vivir en santidad, porque nuestro tiempo es corto. Nuestro tiempo es corto sobre la tierra y debemos procurar vivir en santidad, procurando agradar al Señor. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a procurar agradar al Señor. El apóstol Pablo, aquí en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 32 al 35, dice de la siguiente manera: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin tristezas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí hay algo bien interesante. Pablo dice que él quisiera que nosotros viviéramos sin congoja, no sintiéramos tristeza, no nos sintiéramos presionados, que no nos sintamos a veces presionados a hacer cosas que no queremos. Y él dice, mire, yo quiero que ustedes vivan sin congoja. Si usted está soltero, sería bueno que se quedara soltero. ¿Por qué? Porque el soltero piensa en las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero está más pendiente de las cosas que el Señor quiere que él haga. Está más pendiente porque, ¿por qué? Porque al estar solo
no tiene que tener tanta, ¿cómo llamaríamos esto? Más tener esa coactividad con otra persona, sino que es más, estaría más pendiente de las cosas del Señor, porque entre más personas nos rodeen, más actividad nosotros tenemos que tener más, estar más en comunión el uno con el otro, y habrían algunos roces. Ahora dice, y el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pero quiero leer también lo que dice 34 al 35, y 35 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto pues digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Es interesante. Pablo dice, mire, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, mientras que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Hay igualmente diferencia entre la doncella y la casada. Está poniéndolos en el mismo nivel. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Nosotros ya hemos visto que el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino a nuestro cónyuge. Ya nosotros no manejamos nuestra vida como queremos, como nos parece, sino que ahora tenemos que contar con la aprobación del cónyuge para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, cuando nosotros estamos casados, ya no podemos hacer lo que antes hacíamos cuando estábamos solteros. Antes salíamos, íbamos a donde queríamos, volvíamos, no teníamos que darle cuenta a nadie. Pero ahora que estamos casados, ya no podemos hacer lo mismo. Ya no podemos tomarnos, decir, salir y no decir nada, ¿no? Nosotros tenemos que estar compartiendo nuestras inquietudes con nuestro cónyuge. Voy a ir allí a dar una vuelta, voy a hacer esto, aquello y lo otro. Tiene que haber un mutuo consentimiento tanto del uno como del otro. Entonces, eso es tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a nuestro cónyuge. Mientras que cuando estamos solos, al no tener que darle cuentas a nadie, entonces podemos movernos con mayor libertad y estar más pendientes de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso Pablo está hablándole a la iglesia. Dice, mire, el que se casa hace bien, es un mandamiento. La palabra del Señor dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es lo que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es la relación? ¿Para qué es el matrimonio? El matrimonio no es para que nosotros nos complazcamos y nos deleitemos sexualmente. No, ese no es el fin del matrimonio. El fin del matrimonio es para que nosotros compartamos lo que somos con nuestro cónyuge y para que procreemos, para que formemos una familia. Por eso el matrimonio no se puede aceptar por personas del mismo sexo. Eso nunca sería matrimonio, sino sería sería algo que, como lo decíamos, en cuanto al sexo, perdón, a veces se me van las palabras, pero entonces eso sería algo que al Señor, es algo que al Señor le desagrada por ser inmoralidad sexual. El matrimonio es para vivir en santidad, para procrear, para formar una familia. No quiere decir con esto que tú no puedas tener una relación con tu cónyuge. Lo puedes hacer, es normal, tienes que hacerlo. Pero
pero la razón del matrimonio es formar una familia conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora bien, entonces estamos viendo, ahora ya que estamos casados, la persona que está casada tiene que estar procurando agradar a su marido, la mujer y el hombre agradar a su esposa. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a nuestro cónyuge. Así la gente diga que no es así. Es así porque la palabra del Señor lo enseña. Y si la palabra del Señor lo enseña, entonces tenemos que aceptarlo como la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, estamos viendo aquí que debemos, a pesar de todo, de que estemos casados o estemos solteros, debemos procurar, escucha esto, procurar agradar al Señor. Tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan. Tenemos que hacer lo que Dios pide de nosotros. Entonces, sea casado o sea soltero, nosotros debemos procurar agradar al Señor. Entonces, los solteros, los que no están casados todavía, los que aún no están pensando en casarse, no se preocupen, no procuren hacerlo. Dejen que el Señor sea quien les provea, quien les muestre, quien les guíe a si ustedes van de tener una familia, si ustedes han de conseguir un cónyuge. Deje que el Señor lo haga, no corra, no vaya a la carrera pensando que se va a quedar, como dicen en ciertos lugares, vistiendo santos o vistiendo muñecos. No, de ninguna manera. Espere en el Señor, busque agradar al Señor. Si el Señor lo quiere a usted, para que usted tenga una familia, el Señor le dará a la persona que usted necesita. Pero ahora que está soltero, procure agradar al Señor, procure hacer las cosas que Dios le agrada. Y si está casado, no procure soltarse. Hay personas que se han casado siendo creyentes en el Señor, siendo creyentes, tanto el hombre como la mujer. Son creyentes, han estado congregándose en la iglesia, han decidido, han tomado la opción del matrimonio, han ido al altar, se han casado, han hecho este voto delante de los hombres, delante de Dios y delante de los hombres, y al cabo del tiempo están pensando en el divorcio. Hemos hablado que el divorcio no es una opción. Nosotros no podemos estar pensando en separarnos por causa de nuestras diferencias. Por el contrario, entre más diferentes seamos, más tenemos que buscar la unidad en el espíritu, porque somos creyentes. Ahora, resulta que tú eres creyente y te casaste con un incrédulo. ¿Sabías que el incrédulo era incrédulo? Te casaste en desobediencia a la palabra del Señor y ahora estás llevando la consecuencia de esa desobediencia. Y el Señor te dice, mire, usted se casó con un incrédulo. Si el incrédulo, sea hombre o la mujer, consiente en vivir con usted, respeta su fe, le respeta que usted vaya a la iglesia, no es una persona violenta, esa persona no está procurando quitarle la vida, no es un peligro para usted, no se separe. Si esa persona consiente de vivir con usted, viva con esa persona. Ahora bien, si el incrédulo no consiente, no acepta la fe que tienes, no es un peligro para tu vida, te está amenazando continuamente con quitarte la vida, entonces tú puedes separarte, porque a paz nos llamó el Señor. Pero si se separa, dice el Señor, quédese sin casar. Esa es la palabra del Señor. Ahora bien, volvemos al punto de que el divorcio no tiene que ser una opción. Ahora,
Tú te casaste siendo incrédulo, eras incrédula, no conocías del Señor, conociste al Señor después de que te casaste y ahora estás caminando con el Señor, pero tu cónyuge no está caminando con el Señor, pero tu cónyuge consiente en vivir contigo. Tu cónyuge respeta tu fe, tu cónyuge no es una persona violenta ni está intentando hacerte daño. Tampoco procures separarte, procura llevarlo a los pies de Cristo. ¿Cómo lo vamos a llevar a los pies de Cristo? A través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de la oración que nosotros hagamos continuamente al Señor por nuestro cónyuge. Es necesario que nosotros estemos orando por ellos. Ora por tu cónyuge, ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por los que no conocen al Señor y por los que le conocen también. Pero esta es una obligación nuestra para que ellos puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Los podemos santificar a través de la oración, los podemos santificar a través de nuestra vida y los podemos santificar a través de la palabra que podamos compartir con ellos. Entonces, ya estamos viendo el matrimonio. Si eres soltero, no procures casarte. Si eres casado, no procures divorciarte. No pienses en eso. Procura llevar a tu cónyuge a los pies del Señor. Siempre estamos viendo. Recuerda esto. Si tu cónyuge te respeta y no lo consideras un peligro para tu vida. Amén. Entonces, vamos en esto. Nosotros debemos procurar agradar al Señor. Dice la palabra del Señor que el casado y la mujer casada procuran agradar a las cosas del mundo, o piensa en las cosas del mundo de cómo agradar a su marido. El soltero piensa en las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero ya sea que estemos casados o solteros, procuremos pensar en las cosas que agradan al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir mirando aquí lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 36, ya terminando el capítulo 7 de 1 Corintios. Podemos hablar, mira lo que dice aquí, dice, voy a decirle, no hay pecado en el matrimonio, no hay pecado en el matrimonio. Pero si alguno piensa, versículo 36, que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ya resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo, mire, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase a edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Hoy hemos tenido problemas, llegó un momento en que la iglesia cristiana primitiva nunca enseñó que el hombre para servir a Dios debería quedarse soltero. Tampoco enseñó que la mujer para servir al Señor debería quedarse soltera. Nunca lo enseñó. Nunca se enseñó esa práctica. Esa práctica vino cuando nació la Iglesia Católica Romana, después de que Constantino la adoptó como religión del Estado, adoptó el cristianismo como religión del Estado, se formó la Iglesia Católica, se trajeron toda la religión, todos los pensamientos del romanismo, se introdujeron en la iglesia cristiana y así se formó la Iglesia Católica Romana. Quiere decir que se formó con la unión del cristianismo con el paganismo, o sea que hubo un yugo desigual. Se trajo el paganismo, se introdujo en el cristianismo y el paganismo primó sobre el cristianismo.
De tal manera que aquellas prácticas que tenía la iglesia, lo que tenían los romanos, la entregaron en la iglesia católica, y allí fue donde nacieron lo que nació sobre las monjas, lo que fue sobre la madre superiora, cosas sobre estas, con las vestales, y la madre superiora, la gran vestal. Esto viene del romanismo, el celibato en los sacerdotes, y esto fue una práctica que se introdujo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas, sin tener don de continencia, sin tener don de continencia, decidieron seguir esto, decir, bueno, queremos servir a Dios, al Dios del catolicismo, nos vamos a quedar solteros, y de ahí ha venido tanta perversidad en el clero romano, de tal manera que al no tener don de continencia han hecho cosas perversas, cosas que al Señor abomina, han introducido inmoralidad sexual en la iglesia, supuestamente la iglesia, en el catolicismo romano. Pero la Biblia dice que el que se casa no peca. El matrimonio nunca es un pecado. El matrimonio no es un pecado. ¿Por qué? Porque si el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer fuera pecado, Dios nunca lo hubiera instituido. Dios hubiera creado al hombre sin necesidad quizás de hacer a la mujer, o hubiera creado a la mujer sin necesidad del hombre. O en ese caso, ahí sí hubiéramos podido haber hecho 2 hombres o 2 mujeres, aunque no hubiera habido la necesidad de que el hombre se hubiera procreado simplemente por una procreación natural, que vinieran los hijos sin necesidad de tener una relación conyugal. Pero el Señor lo creó todo perfecto. Dios creó al hombre. Y cuando creó al hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y dice la Biblia que el Señor llevó a Adán a un profundo sueño. De una costilla sacó una costilla de Adán e hizo a la mujer y se la presentó a Adán. Y Adán dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y varona será llamada porque del varón fue tomada. Eso lo dice en el libro de Bereshit o libro de Génesis. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios creó al hombre y creó a la mujer con el propósito, con el firme propósito de que los dos fueran uno solo y que ellos llenaran la tierra. Ese fue el propósito. Y ese propósito que el Señor tuvo desde el principio es un propósito que tiene hasta el día de hoy y hasta el día en que el Señor vuelva. Por lo tanto, el casarse, el unirse en matrimonio, un hombre y una mujer, no es pecado. No peca la persona, el varón que se casa con la mujer o la mujer que se casa con el varón, no pecan. Ahora, Pablo le dice, mire, si usted cree que su hija debe quedarse virgen, eso era en el tiempo de aquello. Ahora lo vamos a ver en este tiempo. Yo quiero que mi hija se case. Yo quiero que mi hija tenga una familia. Pero mi hija dice, yo no me quiero casar. Yo quiero quedarme como estoy. Yo quiero servirle al Señor en el estado en que estoy y no quiero tener una relación con un hombre. No quiero casarme. Entonces, hace bien, hace mejor. Pero si se casa, no peca, no peca. La palabra del Señor es clara cuando está diciendo que el matrimonio es santo. Cuando tú estás casado, hombre o mujer, tú santificas a tu cónyuge. Aquí lo dijo la palabra, lo leímos en días pasados, que el hombre, el cristiano o el creyente santifica a su cónyuge. Amén. Entonces, aquí seguimos diciendo, ya voy terminando. También dice que hay diferencia. Bueno, versículo 37 dice, porque está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. O sea, que si la hija decidió no casarse, el papá le dice, lo haces bien, no te cases, siempre y cuando tú
tengas don de continencia, que puedas tener dominio propio sobre tu cuerpo. Si no tienes dominio propio sobre tu cuerpo y tu cuerpo te está pidiendo satisfacción sexual, mejor cásate y no que te quedes. Es lo que la palabra del Señor está diciendo. Ahora, sigue aquí, está diciendo, de manera que el que la da en casamiento hace bien. Y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea, si se casa hace bien y si no se casa hace mejor. Pero si te quieres casar, cásate. Si no tienes don de continencia, cásate. Si tú estás casado o casada, no te separes, no procures, no pienses en el divorcio. No es opción, a no ser que sea porque estás casado o casada con una persona de un grado consanguíneo demasiado cercano, del cual la Biblia lo prohíbe, o porque tiene peligro en tu vida, peligro de muerte, y que tu cónyuge no quiere vivir contigo. Ya en ese caso, sepárate, pero quédate sin casar, dice la palabra. Ahora, ya terminando esto, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esto nos da a entender que la mujer, tanto la mujer como el hombre, al estar casados, aquí habla la mujer, pero yo quiero tomar al hombre también, mientras que estén los dos casados, mientras que estén vivos, están ligados, no pueden separarse, están ligados. Al momento en que uno de los cónyuges muere, que alguno de los dos queda viudo, entonces se puede volver a casar, siempre y cuando sea en el Señor. Y aquí me parece algo interesante, ya casi ya para terminar, que Pablo habla de la mujer. ¿Por qué? Porque hay un movimiento religioso pseudo cristiano que dicen que son cristianos, que se llama la iglesia de los santos de los últimos días, que cuando la mujer se casa, es curioso, solamente la mujer, cuando la mujer se casa con el hombre, están casados por la eternidad. De tal manera que si el hombre se muere, la mujer no se puede casar porque están casados por la eternidad. Y si la mujer se muere, el hombre puede seguir casándose porque él tiene derecho a tener las mujeres que bien le parezca. Esto es totalmente antibíblico, es totalmente errado, es totalmente fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, mira, hombre, marido de una sola mujer. La mujer, mujer de un solo marido. Pero si alguno de los dos cónyuges muere, están en libertad de volverse a casar. Esto era lo que le estaba enseñando Pablo a la iglesia de Corinto, para evitar que la iglesia cayera en pecado. Ahora bien, esas enseñanzas que Pablo le dio a la iglesia en el tiempo de Corinto siguen teniendo la misma validez para el día de hoy. La misma validez. El Señor nos llama a vivir en santidad. El Señor te dice, mira, si tú estás soltero o soltera, no procures casarte. Pero si te casas, no pecas. Porque si te quedas soltero y no tienes don de continencia, no tienes dominio propio sobre tu cuerpo, te vas a estar quemando y estás condenando tu vida para ir al infierno, a totalmente separado eternamente de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos revisar nuestra vida, sea como cristianos o sea como incrédulos o como simpatizantes o como personas que no le hemos entregado al Señor nuestra vida. Debemos revisar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida interiormente? ¿Estamos actuando correctamente delante de Dios? ¿Hemos cambiado nuestra vieja manera de ser? Si tú no has entregado tu vida al Señor, pero tú dices, no, pero es que yo no hago nada malo, yo no estoy... Quiero decirte una cosa, a pesar de que tú no estés actuando mal, necesitas entregarle tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, porque la Biblia dice
que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la Biblia dice todos, es todos. De tal manera que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tienes una vida de pecado. No importando qué tan rectamente estés andando. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas sus fines son fines de muerte. Aparentemente cosas que yo estoy haciendo bien, de acuerdo a la palabra de Dios, están mal. Por eso nosotros tenemos que entregarle la vida al Señor Jesucristo, pedir al Señor que entre en nuestro corazón, que cambie nuestra vieja naturaleza, que haga de nosotros nuevas criaturas y empezar a meditar, a escudriñar y a vivir la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está mi vida interiormente delante del Señor en cuanto a mi vida conyugal o a mi vida que no de persona soltera, no casada? ¿Cómo está? ¿Estamos haciendo las cosas que al Señor le agradan? Eso solamente lo sabes tú personalmente y el Señor. Solamente nosotros conocemos lo que estamos haciendo personalmente y el Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Le has entregado tu vida al Señor Jesús? ¿Le has pedido al Señor Jesucristo que entre en tu corazón, que cambie tu vieja manera de vivir y se haga de ti una nueva criatura? Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. El cristianismo no es algo que se hereda. El cristianismo es algo que es totalmente independiente. La salvación es individual. Tú no la heredas por que tus padres hayan sido cristianos. La salvación se recibe individualmente y yo necesito entregarle mi vida al Señor. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en esta noche. Que le entregues tu vida al Señor, cierra tus ojos. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en esta noche. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. A que le invites a entrar en tu corazón y cambiar tu vida. Si no lo has hecho, yo te voy a proponer una oración de fe. La voy a decir y quiero que la repitas después de mí si sientes en tu corazón hacerlo para entregarle tu vida al Señor. Dile, Señor Jesús, en esta noche me presento delante de tu presencia para pedirte, Padre Santo, que me perdones. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lava mis pecados, perdona mis rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda saber y entender que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y ahora Él gobierna tu vida. Solamente 3 recomendaciones me queda para darte. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Saca un tiempo para hablar con el Señor. Llévale tus quejas, tus alegrías, tus emociones, tus tristezas, tus necesidades, tus acciones de gracia. Habla con Él como se habla con un amigo. Número 2, si no tienes una Biblia, te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y que compres una Biblia en la librería cercana o en la sociedad bíblica de tu ciudad. Compra una Biblia, empieza a leerla, empieza a escudriñarla, empieza con el Nuevo Testamento, en algunos de los evangelios, y pídele a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo te ilumine su santa palabra, para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se predique la palabra del Señor de Génesis hasta el Apocalipsis. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca a tu casa, en tu ciudad, y no sabes, házmelo saber a través de un mensaje de texto, un comentario. Y si está en mis manos, en mi posibilidad, buscaremos una iglesia de sana doctrina donde puedas congregarte en tu ciudad. Vamos a terminar dando gracias al Señor. Vamos a estar orando por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas por algún espíritu del enemigo. Vamos a orar por las personas que están en necesidad económica, por los niños de este mundo, por los matrimonios, por la iglesia y por Israel. Vamos a tomar un tiempo corto para cada una de estas peticiones. Si tú tienes alguna petición de oración, hazla saber. Si estás enfermo, enferma, vamos a orar por ti. Si sabes de alguna persona que esté enferma y quieres orar por ella, vamos a orar por ella. La palabra del Señor dice que si dos se pusieran de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. El Señor dice en su palabra que estas señales seguirían a los que creen en su nombre, que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Si tú estás enfermo o sabes de alguien que esté enfermo, vamos a orar por esa persona. Vamos a poner nuestras manos en fe. Quiero que pongas tu mano sobre la parte afectada. Créele al Señor y el Señor va a hacer una obra poderosa en tu vida, en tu cuerpo. Va a obrar poderosamente porque el Señor lo ha prometido y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos, Señor, para darte gracias, Señor, para bendecirte, Padre Santo, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Oh Padre del cielo y la gloria, en esta noche, Señor Dios mío, queremos presentarnos delante de tu presencia, Padre Santo. Señor Dios mío, reconociendo, Señor, que somos las personas más necesitadas de tu presencia, de tu palabra, de tu gloria, de tu unción, Padre Santo. Y en esta noche, Padre Santo, queremos poner delante de tu presencia, Señor, a cada una de las personas, Señor, que nos están sintonizando a través del internet, Padre. Señor Dios mío, aquellas personas que están enfermas, Padre Santo. Señor Dios Todopoderoso. Señor, aquellas personas que tienen una enfermedad cerebral, enfermedad en el corazón, Padre Santo, enfermedad en los pulmones, en los riñones, en el hígado, en el estómago, en el páncreas, Señor, enfermedades intestinales, en los huesos, en la piel, Señor, en cualquier parte del cuerpo, Padre Santo, te la presentamos, Señor, para que sanes en este momento. Presentamos delante de tu presencia Alexia, presentamos delante de tu presencia Jenny, presentamos delante de tu presencia Federico, Padre Santo. Presentamos delante de tu presencia cada persona, Señor, Dios mío, Padre Santo, por el cual, Señor, sabemos, Señor, que debemos orar, Padre. Por aquellas personas que a través del internet, Señor, están pidiendo oración en este momento, Padre. Crea tejidos nuevos, Padre Santo. Crea órganos nuevos, Señor, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, confesamos tu palabra. Confesamos, Señor, Dios mío, que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, extiendo mi mano, Señor Dios mío, para que tú, Padre Santo, pongas tu mano sobre ellos, Señor, y les sanes en este momento por el poder de tu Espíritu Santo. Clamamos, Señor, te suplicamos, Señor, escucha, oh Dios, nuestra oración, Padre Santo. Mira aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo, Padre. Aquellas personas que tienen espíritu de depresión, Padre Santo. Aquellas personas que tienen espíritu de suicidio. Señor, mujeres embarazadas con espíritu de aborto. Señor, mujeres con espíritu de lesbianismo, hombres con espíritu de homosexualismo, aquellas personas, Señor, con espíritu de drogadicción y alcoholismo, Padre Santo. Oh Señor, Dios mío, de idolatría, hechicería, de brujería. Oh Padre Santo, Señor, espíritu de avaricia, Señor, de robo, Señor. Oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios mío, te suplicamos, Señor, da libertad al cautivo, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Aquellas personas que están orando, Señor, por aquellas otros
hermanos que están atados, Señor. Escucha la oración de ellos, oh Padre Santo, por el poder de tu palabra, por el poder, Señor, de tu palabra. Creemos, Señor, en el poder, Señor, de la oración, Padre. Oh, soberano Dios, mira, Padre Santo, aquellas personas, Señor, que tienen necesidades económicas, Padre. Aquellas personas que no tienen, Señor, Dios mío, en este momento para suplir sus necesidades. Bendice su alacena, bendice su artesa de amasar, su entrada y su salir, el campo de su trabajo, Padre. Provee fuente de trabajo al que no lo tiene, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Ahora mismo, Padre, te suplicamos, provee, Señor, abundantemente sobre ellos. Mira, Señor, Dios mío, los matrimonios, Padre, aquellos matrimonios cristianos, aquellas personas que están pensando en el divorcio. Señor, Dios mío, toca sus corazones. El Señor, dales entendimiento, que puedan entender, Señor, que en las diferencias, Señor, debe haber unidad, Padre, que en las diferencias debe haber amor, que en las diferencias debe haber comprensión. Oh, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, une estos matrimonios con lazos de amor que no se puedan soltar, Padre. Señor, que lo que tú uniste no lo separe el hombre, poderoso Dios. Mira a los niños, Padre. Mira a los niños de este mundo, los niños abusados, los niños abandonados, los niños huérfanos, los niños, Señor Dios mío, protegidos, los niños violados, los niños, Señor Dios mío, que han sido, Señor, producto, Señor, de malos tratos, Padre Santo, los niños de la guerra, Padre. Señor, te pedimos, Señor, los niños de tu iglesia, Padre. Oh, Señor, bendice a los niños, guarda a los niños, Padre. Señor, sana heridas, Señor, Dios mío, las heridas emocionales que han podido ser causadas en sus vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, cubrimos los niños, Padre, los niños de este mundo, Señor, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Oh, soberano Dios, mira tu iglesia, Padre Santo. Señor Dios mío, Padre, fortalece tu iglesia. Padre, Señor, levanta tu iglesia. Padre, Señor Dios mío, dirige tu iglesia. Señor, haz de tu iglesia una iglesia poderosa que predique el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, que le redarguya de justicia, de pecado y de juicio, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Mira al pueblo de Israel, mira al pueblo de Israel. Bendice a Israel, Señor. Guarda a Israel, Señor. Permite que Israel conozca a Yahshua y lo reciban como el Mesías prometido, Padre. En el nombre de Jesús, para que el velo caiga y haya salvación para ellos. Señor, mira la eterna e indivisible capital de Israel. Bendice a Jerusalén. Bendice a Jerusalén. Sean prosperados los que aman tus muros. Sean prosperados los que oran por la paz de Jerusalén. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Cristo Jesús, Adonai, Yahshua, Mashiach, toda Rabá, Kadosh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Mi oración en este momento es que la palabra del Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Que el Señor conceda las buenas peticiones de sus corazones. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Para Cristina, para Teresa, para Jenny, para el resto de la iglesia que nos han visto a través del internet, ya sea hoy o en otros días. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos.